Oleg se despertó porque su esposa, en su sueño, puso su cabeza en su hombro. Con cuidado, se deslizó bajo la manta, se levantó en silencio y se dirigió al baño. En ese momento, su pequeña hija se salió de su habitación. «Buenos días, papá». Llevándose un dedo a los labios, Oleg dijo: «Silencio, hija, mamá todavía está durmiendo. Ayer tuvo un día muy difícil. Ve a lavarte las manos y cepillarte los dientes, y luego haremos algunas rutinas». Mientras Polina se lavaba, él puso el hervidor y preparó un desayuno improvisado. Al entrar en la cocina, su hija se estiró dulcemente y dijo: «¿Te imaginas, papá? Hoy soñé con el mar. ¿Crees que es una predicción o solo mis sueños?». Oleg se encogió de hombros y respondió: «Probablemente ambos, pero si terminas bien el curso este año, entonces el sueño se hará realidad». Su hija cruzó los dedos y cerró los ojos felizmente. Oleg notó esto y le acarició la cabeza. «Muy bien, vamos a desayunar, y me uniré a ti en 5 minutos». Polina terminó la tortilla antes de que su padre tuviera tiempo de arreglarse, y cuando él regresó, ella ya había lavado los platos. «Está bien, papá, solo tomaré mi mochila y me iré a la escuela. Por cierto, entiendo tu indirecta, y no tienes que dudar de mis notas». La escuela estaba cerca de su casa, así que Oleg no estaba preocupado por cómo llegaría a su hija. Tomando 2 trozos, llenó el plato con sándwiches, tomó una taza de té y la llevó al dormitorio. En cuanto entró, vio los ojos abiertos de su esposa. Resulta que María ya no dormía, pero no se levantó para no molestarlos mientras desayunaban. Colocando la bandeja frente a ella, Oleg dijo: «Mi sol, no te desperté porque estabas durmiendo profundamente. Aquí tienes un bocadillo, pero tengo que prepararme para el trabajo. Siento que hoy no podré descansar». María tomó el sándwich y, mirando a su esposo con una expresión lánguida, dijo: «Querido, eres un esposo maravilloso. Tengo suerte de haberte casado, y en cuanto a tu trabajo, eso es algo completamente normal. No olvides, Oleg, eres médico y también cirujano. Por lo tanto, tienes doble responsabilidad». Asintiendo en acuerdo, él respondió: «Bueno, sí, en eso no hay duda. Simplemente no puedo acostumbrarme a uno de los pacientes. Tiene una situación complicada con su columna vertebral y necesito ayudarlo cada vez. A veces tengo que calmarlo». Su esposa frunció ligeramente el ceño y preguntó: «¿Qué pasa? ¿No puedes resolver sus problemas?». Oleg se sentó a su lado y dijo: «No es tan simple. El joven tuvo un accidente y sufrió lesiones en el aparato locomotor. Nosotros, por supuesto, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero el hospital no es una academia de magia. Y no tengo el valor para decirle que no hay ninguna posibilidad, que la recuperación es exactamente cero». María bajó la cabeza con tristeza y susurró suavemente: «Creo en ti, querido, y definitivamente encontrarás una solución». Era la verdad absoluta, y nunca había dudado de su esposo. Al mismo tiempo, la indecisión de Oleg seguía siendo alarmante. María no creía que él fuera así, tímidamente silencioso y sin poder tener una conversación sincera con el paciente. Se deducía que había alguna razón detrás de esto, pero Oleg no parecía querer hablar todavía. 10 minutos después, él estaba listo para salir del apartamento. «Bueno, ya está, cariño, deséame suerte». María lo besó en los labios y dijo: «Ve, querido, y no pienses que no tienes suficiente valor». Oleg salió a la calle, pero al pasar, miró hacia sus ventanas por unos segundos. Todo estaba bien, su esposa sonreía como siempre y le saludaba con la mano. Era su pequeño ritual familiar. Media hora después, evitando los atascos y las calles sinuosas, llegó al hospital. Al entrar en la sala de emergencias, Oleg de repente sintió un olor desagradable. Parecía que algo se había podrido en la habitación. Sin embargo, al mirar alrededor, no vio basura alguna, pero notó una montaña de mantas bajo la cual parecía estar alguien acostado. La enfermera de guardia apareció de inmediato. «Buenos días, Oleg Viktorovich. ¿Cómo descansó?». Poniendo su mano en el hombro de ella, dijo: «Parece que bien. Dime esto, Tatiana». No se podía resolver de otra manera la situación con este paciente. Mirando hacia donde señalaba el doctor, la enfermera se sonrojó y respondió vacilante: «Lo trajeron tarde en la noche. Lo dejé tal como estaba. Ahora lo despertaré y le pediré que se retire». Pero Oleg la detuvo. «Espera un minuto, ¿qué le pasó?». La enfermera explicó evasivamente que el indigente llegó por su cuenta a la comisaría y se quejaba de dolor en el costado derecho. Naturalmente, los agentes de la ley no podían brindarle ayuda, por lo que lo llevaron a la sala de urgencias quirúrgicas. Oleg escuchó el anamnesis y anotó algo en un cuaderno. «Voy a hacer una ronda ahora y cuando regrese, él debería estar consciente. Intenta despertarlo y también pon en orden que no haya olor desagradable». La enfermera asintió y corrió a cumplir las instrucciones. Subiendo en el ascensor, Oleg primero revisó el puesto donde estaba la otra enfermera. Ella le mostró el diario y le dio un informe completo. La ronda comenzó con la sala exterior, que estaba más cerca de la salida. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio una cara familiar? «Bueno, Kiri Sirgivis, no esperaba verte aquí. ¿Por qué has venido? ¿De qué te quejas?». Avergonzado por su situación, porque la sala del hospital no es un resort, respondió: «Bueno, Oleg, por mi estupidez me lesioné la pierna ayer.
Parecía que no era nada grave, pensé que podría soportarlo, pero por la noche se puso tan mal que fue realmente vergonzoso. Llamaron a una ambulancia y me trajeron a ti, pero decidí firmemente esperar hasta que llegaras. Por cierto, la enfermera me mostró tu horario de guardia, pero no la regañes por eso. La persona de la que hablaban estaba justo detrás de él. Oleg se volvió hacia ella y movió el dedo en broma. Después de revisar la historia médica de Kirill Sergeyevich, Oleg dijo, bueno, no veo nada serio aquí. Creo que te daremos de alta en una semana. Por cierto, ¿cómo va tu escuela? ¿Sigues enseñando allí? Kirill asintió y añadió, y no solo eso, pronto dirigiré un gimnasio. ¿Sabes cuánto trabajo se tuvo que poner para restaurarlo? Pero ahora todo será diferente. Cambiaré radicalmente mi enfoque en la selección de personal. A Oleg le entró curiosidad y decidió aclarar, ¿no estás contento con los otros profesores? Kirill Sergeyevich vaciló un poco, pero luego respondió, ¿cómo te lo digo? Parece que estoy contento con todo, pero si tomas, por ejemplo, a las personas que trabajan allí ahora o que trabajaron antes, no fue muy bueno. En general, necesitamos rejuvenecer el personal y no habrá problemas. Oleg se estremeció ante esta respuesta, y todo porque no podía imaginar el momento en que les dijera a sus colegas, con quienes recientemente había caminado en la misma dirección. Lo siento, compañeros, pero ya no trabajan aquí, ya que no necesitamos más sus servicios. Después de salir de la habitación, respiró hondo y continuó con sus rondas. La enfermera notó su inquietud y dijo en voz baja, Oleg Viktorovich, hablaste con él como si sintieras disgusto. Dime, ¿este paciente te resulta desagradable? Oleg tuvo que detenerse y sentarse en un banco para responderle. Verás, antes que él trabajaba otra persona, y aún recuerdo a Arkady Petrovich con respeto y admiración. ¿Qué maestro era? Un coloso, en una palabra. Por cierto, mi hermano estudió en el mismo gimnasio. La enfermera estaba tan absorta en escuchar que no podía apartarse. ¿Por qué hablas de él en pasado? Oleg se secó el sudor de la frente y dijo, lo que pasa es que el gimnasio fue gravemente dañado en un incendio. Luego fue restaurado, pero para no buscar culpables, culparon todo a Arkady Petrovich. Supuestamente, el fuego comenzó en su aula porque no apagó una tetera que nunca tuvo. Por cierto, Kirill Sergeyevich testificó fervientemente sobre esto. Como resultado, Arkady Petrovich fue despedido y su destino posterior lo desconozco. Rápidamente desapareció de la vista. Se dice que se fue a otra ciudad. En general es una historia triste, pero este paciente, como lo has llamado, rápidamente se nombró como el nuevo maestro. Y parece que encontró la manera de agradar a la dirección del Ministerio de Educación. Ahora apunta al puesto de director. De repente, otra enfermera apareció desde la puerta y gritó en voz alta. Oleg Viktorovich, ese indigente allí se siente mal. Me dijiste que lo trajera en sí, pero empezó a temblar y gemir de dolor. ¿Qué hago? La situación requería una intervención rápida. Vamos a ver y decidiremos qué hacer. Lena, ve a los otros pacientes y avísales que los visitaré un poco más tarde, tomando los historiales médicos de él. Ella asintió y se fue. Oleg se imaginó mentalmente que tendría que lidiar con el indigente. No parecía nada especial, también es una persona, pero el hecho de tal interacción cercana por primera vez le causaba un ataque de repulsión. Después de superar la náusea una vez, bajó en el ascensor al vestíbulo. Allí es donde el pobre indigente seguía tirado. Estaba realmente retorciéndose de dolor y de alguna manera gimiendo. Ayúdenme, por el amor de Dios, no tengo más fuerzas, no puedo soportarlo más. No aguanto más. Oleg se inclinó sobre él y nuevamente sintió un olor desagradable, pero ahora no tenía tiempo para esas nimiedades. ¿Qué le molesta? ¿Puede decirme más precisamente? Sin embargo, el indigente estaba en un estado de prostración. Además, estaba completamente desaliñado y no estaba claro qué otros problemas tenía. Al darse cuenta de que necesitaba poner en orden al indigente, ordenó al personal médico que rápidamente le cortara el pelo y le cambiara la ropa. Las enfermeras obedecieron a regañadientes. Oleg Viktorovich, ¿y por qué de repente necesita meterse con este indigente? En respuesta, casi gritó. Han olvidado a qué se dedican. Ya sea un indigente o un millonario, no debería importarles. Hagan lo que les digo y no me miren con esos ojos estupefactos. Ahora haré una inspección y luego actuaremos según la situación. Les tomó casi 10 minutos de volver al indigente a un estado presentable. Todo este tiempo, Oleg estuvo en la sala de curas preparando medicamentos por si era necesario hacer alguna manipulación. Lo curioso es que el indigente lo soportó todo sin hacer ruido, como si entendiera que todo eso se hacía por su propio bien. Por otro lado, si ya lo habían llevado al hospital, había una posibilidad de que realmente recibiera atención médica. Oleg volvió a la mesa y sacó una tarjeta en blanco, pero antes de poder hacer la primera anotación, trajeron al indigente renovado a su oficina. Los primeros segundos estuvieron llenos de un incómodo silencio. Solo el crujido de las puertas vecinas al abrirse perturbaba el silencio. Oleg se acercó y miró detenidamente la cara del indigente. Luego adoptó una expresión pensativa y solo después dijo, «¿Qué encuentro? Ha pasado tanto tiempo que casi no te reconozco».
Haciendo un gesto con la mano a la enfermera, la acompañó hasta la puerta. Solo se podía adivinar lo que estaba sucediendo allí. Cuando la enfermera salió de su oficina, Oleg ayudó al indigente a llegar al sofá. Este se subió y de inmediato se agarró nuevamente el costado derecho. Había que darse prisa y Oleg examinó al paciente paso a paso. Llevó exactamente 3 minutos hacerlo. En conclusiones finales, a lo largo de todo el pasillo, gritó: «Preparen el quirófano», lo que en todo el personal al tercer piso. Nadie podía imaginar entonces por qué su mejor cirujano tomó la operación de un hombre sin hogar. Sin embargo, nadie discutió con él. Todos se apresuraron a cumplir la orden. Las instrucciones. Las viejas cosas que habían sido sacadas previamente del pasillo a la calle en el último momento eran las ropas de un indigente. El ajetreo del personal médico también fue notado por pacientes en otros departamentos, incluyendo a Kirill Sergeyevich. Lleno de curiosidad, se acercó cojeando a una de las enfermeras y preguntó en voz baja: «¿Realmente es más importante? Me trajeron un paciente». Mirándolo como si fuera un extraterrestre, ella respondió severamente: «No es asunto tuyo, pero parece que van a operar a personas sin hogar. Vete a la sala y no interfieras con mi trabajo». Una camilla fue llevada con gran fanfarria frente a ellos, en la cual yacía un hombre sin hogar cubierto por una sábana. Oleg corrió tras él, todo desaliñado, y alcanzando a Kirill, lo miró de manera amenazante. En ese momento, sintió un escalofrío y decidió marcharse hacia la sala. Ya durante los preparativos, Oleg susurró literalmente al personal médico: «Este es Arkady Petrovich, no lo reconocí de inmediato, pero ahora no tengo dudas. Qué injusta es la vida para las personas. No respondas, solo una pregunta retórica. ¿Pero cuántos especialistas entrenó él solo para esto? Hay que rendirse ante él. Haré todo lo posible para asegurarme de que sobreviva». En ese momento, las lágrimas brotaron en los ojos de Oleg y junto con ellas comenzó a sollozar. Algunas enfermeras incluso lloraron, pero como en un instante, dio una orden fuerte y comenzaron la operación. Un par de horas después, todo había terminado y el personal médico, al enterarse de quién tenían que salvar, se apresuró a preparar lo mejor para él en la sala. Y de nuevo Kirill Sergeyevich apareció en el pasillo, terriblemente curioso de por qué de repente se le rendían honores a una persona sin hogar. Al ver a Oleg, se acercó a él y con sarcasmo no disimulado le preguntó: «¿Qué es esto, querido doctor? ¿Tan preocupado estás por una persona sin hogar? ¿No tienes suficientes pacientes normales?». En ese momento, Oleg no pudo contenerse. «¿Quién eres tú para decirme cómo debo trabajar? Mira tu situación». Empiezan con familiaridades en la escuela y se alegran de que estés desplazando a personal cualificado. Para ser honesto, ni siquiera quiero hablar contigo. Sí, muchos de mis amigos alaban tu persona, pero es solo una fachada. Y ahora ayudé a una persona sin hogar y la salvé de consecuencias irreparables. Y te diré más, este es Arkady Petrovich, ese mismo profesor al que tú culpabas por el incendio. Así que vete a tu habitación y disfruta de tu tratamiento». Kirill Sergeyevich estaba fuera de sí de rabia, pero no pudo hacer nada. No estaba en su competencia quejarse del cirujano y exigir su despido. La operación fue exitosa y pronto Arkady Petrovich comenzó a recuperarse. O más bien, ahora su salud ya no estaba en peligro alguno. Con un sentido de deber cumplido consigo mismo, Oleg visitó al paciente. Lo reconoció como un viejo conocido: «Te recuerdo, Oleg, y a tu hermano. Fue un excelente y capaz estudiante. Pero, como puedes ver, los tiempos cambian y desaparecen para siempre las personas que de alguna manera aún podían influir en el sistema». Oleg se inclinó sobre él y dijo: «Todo está bien, Arkady Petrovich, por favor reúne tus fuerzas, aún te serán útiles». Sobre el hecho de que operó a un antiguo profesor de gimnasio se enteró el consejo del comité educativo. En el tiempo transcurrido desde el incendio, surgieron nuevos hechos y se hizo evidente que Arkady Petrovich no estuvo involucrado en él. Pero desde que desapareció de la vista, el comité no sabía cómo disculparse con él. Y ahora tenían la oportunidad de hacerlo personalmente. El personal del comité llegó al hospital y expresó sus respetos. Por supuesto, estaban avergonzados, pero la vida no puede rebobinarse. También fueron a ver a Kirill Sergeyevich, pero de alguna manera salieron rápidamente de su habitación. Y cuando se fueron, pidieron a Oleg que hiciera todo lo posible por la pronta recuperación de uno de los mejores profesores del gimnasio. Después de mes y medio, Arkady Petrovich fue dado de alta, y en ese momento lo ayudaron con la vivienda que perdió debido a estafadores. Por cierto, Kirill dejó el hospital antes, pero pronto se supo que ya no tenía disponible el puesto de director. Como sea que lo mires, la vida misma decide quién juega qué roles en ella. Si te gustó la historia, dale me gusta, compártela en redes sociales o escribe tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, suscríbete al canal y no olvides hacer clic en la campana para no perderte una nueva historia. Hasta pronto. Ámense unos a otros.